Iniciamos con las especificaciones técnicas del motor Nissan Q-G1-8DE. Este motor de 1769 centímetros cúbicos presenta un diámetro de 80 milímetros y una carrera de 88 milímetros. Su relación de compresión de fábrica es de 9.5 a 1. Estos datos son la base para una reconstrucción precisa y fidedigna. Para el montaje del cigüeñal, instalamos las 5 bancadas siguiendo una secuencia de apriete del centro hacia los extremos, 3, 2, 4, 1 y 5. El proceso se realiza en 3 etapas quirúrgicas, primero, 20 Nm por metro, segundo, 40 Nm por metro, y finalizamos con un apriete angular de 90 grados. Recuerde, estos tornillos son de grado T, T, y es obligatorio reemplazarlos por pernos nuevos. Una vez torqueadas las bancadas, verificamos el juego axial del cigüeñal. Según los datos certificados, el valor estándar debe situarse entre 0.05 y 0.18 milímetros. El límite máximo de desgaste permitido por el fabricante es de 0.30 milímetros. Un vuelco fuera de rango comprometerá la integridad del motor. El sellado de los cilindros depende de la correcta posición de los anillos. La marca oficial de frente, indicada con una letra F, debe apuntar siempre hacia la distribución. Los anillos deben instalarse con sus aperturas desfasadas a 120 grados entre sí para garantizar la compresión. Asegúrese de que las marcas de grado en la cara del anillo miren siempre hacia arriba. Al montar las bielas, aplicamos 3 etapas de apriete, 14 Nm por metro, seguido de 40 Nm por metro y un paso final de 90 grados angulares. Tras el torque, verificamos el juego axial de la biela. El estándar es de 0.20 a 0.35 milímetros, con un límite de 0.40 milímetros. Finalizamos con la instalación de la culata. Siga estrictamente el patrón de apriete en espiral para evitar deformaciones. El procedimiento consta de 4 pasos fundamentales. Primero, 30 Nm por metro. Segundo, 60 Nm por metro. Tercero, un giro de 90 grados. Y cuarto, otros 90 grados adicionales. Siga la secuencia completa en cada paso y utilice siempre tornillos T, T y nuevos.